Vamos a seguir hablando de política, de esto que es la vida, de cómo se va organizando la sociedad. Y para ello hemos invitado a Jerko Ilić. Él es un hombre que analiza la política, mira la política, escucha a la gente y lanza su opinión. Jerko, buenas tardes. Bienvenido una vez más. Un gusto tenerte acá. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Falta mi partner, pues. No vino el partner. Es Diego Gallo. Lo está extrañando a Diego Gallo. Es mi sparring, pues, el Diego. La siguiente vamos a hacer un sparring. Ahora vamos a... que esto de tu estrategia de dividirte multiplica los likes más o menos. No, para nada. Suman iguales. Está bien, súper. No es un tema de ego, ¿no? Es un tema de potenciamiento también. No, seguro que sí, seguro que no. Es un gusto tenerte. Diego, cuéntanos esto en Tarija. ¿Qué estás haciendo en Tarija? En Tarija estuve... Diego, te he cambiado ya, Jerko. No te preocupes. No es que esté acostumbrado, pero da igual. En Tarija estuve en un taller organizado por CEPRODE y la Fundación Ebert para hablar de perspectivas de futuro con sindicalistas. Es un taller muy interesante porque se trata de imaginarnos y recrear un futuro en el mundo laboral de aquí a unos 10, 15 años. O sea, el nuevo ciclo de lo que es el trabajo en el mundo y sobre todo en la región, ¿no? ¿Cuántos años más van a existir los sindicalistas en la humanidad? Mira, hay un tema muy interesante. Los sindicatos no van a desaparecer en tanto en cuantos tengan la enorme capacidad de adaptarse a los cambios que se van dando en el mundo del trabajo laboral. Y esto tiene que ver porque los trabajadores y las trabajadoras, las nuevas generaciones que se van a ir incorporando dentro de lo que es el mundo laboral, más allá de que puedan dominar habilidades con el uso y el aprovechamiento de la tecnología, las tecnologías, sí van a tener la necesidad de una representación con la capacidad fuerte de negociar tanto con empresariados como también, o sea, con grupos corporativos empresariales, como también gobiernos, por 3 temas fundamentales. Un primer tema tiene que ver con lo que es las jornadas laborales, el aprovechamiento de la jornada laboral. ¿Salario? Obviamente el tema del salario, cómo va a estar compuesta la fórmula del salario, que no va a ser solamente tales, que te puedan cubrir mes a mes el tema de lo que es el costo de la vida. ¿Por qué? Porque en el mundo del trabajo del futuro nosotros tenemos que vernos con una tendencia y una ecuación muy fuerte que es la del cambio climático. El cambio climático significa aproximadamente 36 trillones de dólares en costos para los países en lo que es el manejo y la administración de lo que son desastres y contingencias naturales. Muy bien, el sindicato va a seguir siendo quien vaya a defender a los trabajadores del patrón, va a seguir siendo el representante de estos sectores, tomando en cuenta que el mundo está cambiando y va a cambiar muchísimo más en los próximos 5 años. ¿Va a seguir ocupando ese papel del sindicato, el que vaya a hacer protestas, que vaya a marchar? ¿Vamos a seguir en la misma línea en los próximos 5 años? No, porque el papel de los sindicatos, si quieres hacer una proyección y a medida que ellos se vayan especializando, este recurso de poder estructural que ellos tienen de poder generar parálisis en la cadena productiva se va a utilizar cada vez menos. Y a lo que van a especializarse son en capacidades de generar propuestas, de articular estas propuestas, de hacer implementar las propuestas y obviamente también el tema de la mediación. Yo ahí quiero... Habilidades blandas. Soft power. Los sindicatos van a empezar a adquirir habilidades en lo que es soft power que van a ser muy necesarios. ¿Por qué? Porque los sindicatos pueden llegar a convertirse más o menos en nodos despolarizantes en la sociedad. En la medida también que ¿Cómo logré hacer nodos despolarizantes? Porque las identidades, por ejemplo, la identidad patronal también va a ir cambiando. Es muy probable que en el futuro una persona, un trabajador, en algún determinado momento también sea un emprendedor. Entonces, eso es lo que también van a saber sopesar. El tema, o sea, debería haber una propuesta fuerte en lo que es la industrialización boliviana, o sea, retomar el tema de lo que es la manufactura, el uso inteligente de los excedentes de los recursos naturales, la fortaleza y la solidez del gobierno de tener mecanismos de regulación de aquellos negocios en los que aparentemente circula más o menos una especie de liberalización total. Ustedes acaban de hablarlo hace unos momentos. El tema del transporte es importante porque es un negocio en el que no hay regulación. El tema de la minería es un negocio en el que no hay regulación y no hay una presencia fuerte del Estado. Y yo no te digo que una presencia policial, sino una presencia inteligente. Los sindicatos pueden convertirse en nodos despolarizantes porque pueden generar propuestas pactadas y consensuadas. Esto requiere también de la habilidad de generar consensos a partir de lo que son estos grupos de poder comercial,
se podría decir. Esos son los sindicatos para el futuro, según la prospección que tiene Jerko Illich, y cómo vamos a ir avanzando. En esta prospección de lo que se viene en el futuro, y esa es la charla que has estado dando, yo me pregunto, te escuchaba y decía, ¿y cómo está incentivando el desarrollo humano los países latinoamericanos? ¿Cómo se está avanzando? ¿Cómo vamos a ir avanzando a la par el ser humano con el desarrollo de las tecnologías y si vamos a ir adaptándonos, por ejemplo? Pero hay 3 países en Latinoamérica que se caracterizan por haber ya, desde hace un par de años atrás, inmediatamente salidos de la pandemia, invertir en lo que es esta suerte de habilidades tecnológicas en la ciudadanía. Brasil, México, Chile. No es extraño, por ejemplo, que Brasil y México sean los motores fundamentales de la economía latinoamericana. Están a años luz, básicamente, en la comparativa de lo que son ingresos PIB con nosotros. Y ellos también son los países que, a partir de esa dinámica de cambio en lo que es lo cultural, no solamente lo educativo, sino lo cultural con la tecnología, es que son enormes captadores de inversiones extranjeras. Por ahí también va el hecho de que sus mecanismos legislativos no suelen ser ultra permitivos con lo que es el sistema patronal, es decir, las inversiones y los capitales comerciales, sino que tienen un alto grado de incidencia y también de especialización en la regularización. Porque no pasa solamente... Eso es parte de los gobiernos corporativos que se hablan también. Lo que pasa es que hay gobiernos corporativos autoritarios y hay gobiernos corporativos con democracias en avance. El nuestro, lamentablemente, es un gobierno autoritario corporativo y, por lo tanto, el nuestro no negocia, sino que impone. Y en esa lógica de la imposición se van perdiendo más o menos las habilidades para generar consensos y respetar los consensos. Eso pasa en Latinoamérica, no solamente en Bolivia. En algunos casos sí, pero son frecuencias que se van dando de ida y de vuelta, más o menos. Pero lo que yo te digo, Chile, Brasil, México son los que más se especializan, por ejemplo, en generar las condiciones suficientes para captar inversión y esa inversión también redistribuirla, no directamente en lo que es transferencias directas, sino en inversiones más o menos inteligentes que puedan convertirse en políticas públicas de redistribución. Quizás no me he dejado entender bien la pregunta y voy a tratar de darle la vuelta y decir, ¿cómo nos estamos preparando los seres humanos en Latinoamérica para estar a la par del desarrollo tecnológico? Y si los gobiernos están poniendo su mano ahí, su firma, para que un joven esté preparado tecnológicamente, desarrollado en forma humana, ¿no? Todas sus habilidades. Mira, hay una suerte de autopedagogía en la tecnología. Autopedagogía. ¿Eso qué significa? Que son nuestros jóvenes, nosotros mismos, los que con nuestros recursos estamos invirtiendo en lo que es adquirir estas habilidades. Autodidactas, como es. Sí, eso es lo que se llama ser autodidacta en lo tecnológico. Hay unas fuertes limitaciones al respecto de esos, porque tampoco estamos pensando en que los nuevos trabajadores van a tener la enorme capacidad de producir algoritmos en lo que es su trabajo, pero sí deberían tener la capacidad de saber manejar y saber utilizar las tecnologías existentes. Quedamos como analfabetos tecnológicos, vamos a quedar, si es que no manejamos. Analfabetos tecnológicos. De hecho, somos ya, en algunos casos, mucha de la población boliviana es analfabeta tecnológica, pero también hay mucha población, sobre todo los que están trabajando en el tema del comercio, aún en lo informal, que están tratando de adaptar estas nuevas tecnologías. El problema es que no hay un acompañamiento por parte del Estado en lo que son políticas públicas, en lo que es los pensums en estudio. La secundaria debería estar dedicada sobre todo a lo que es la generación de estas habilidades. Y estas habilidades no son que es copy-paste, sino es generar curiosidad, pensamiento, ¿no? creatividad. Por ejemplo, a ver, ¿cómo están preparando los países latinoamericanos? Los que yo te digo, Brasil, México y Chile, están adaptando sus currículas para que lo principal sea la especialización en ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Es lo que los gringos llaman el STEAM. Estas son habilidades que te permiten, con un cierto grado de creatividad, de operativizar ideas a través de estos recursos. Uno de los grandes mitos que tenemos es que las tecnologías van a reemplazar el trabajo en lo que es la mayoría del campo industrial. Puede ser que en algunos casos sí, pero Bolivia vive una burbuja particular en la cual todavía el ingreso de tecnologías es demasiado caro.
Por lo tanto, los empresarios, aquellos que hacen producción, todavía manufactura, se apoyan muchísimo en la fuerza de los trabajadores. Esos trabajadores sí están organizados y tienen sindicatos que son relativamente fuertes. No te digo que bloquean a los empresarios, sino que logran generar esos consensos. Hay como 2 o 3 casos muy interesantes de lo que es sindicalismo propositivo y proactivo. Uno, lo que fue Ametex en su momento, que era justamente en el momento en que la manufactura tenía uno de los... Cuando el APTBA estaba empezando. Sí, claro, porque ahí había una capacidad, por ejemplo, del gobierno de generar y conseguir el cliente, ¿no? El mercado. Entonces ahí la manufactura logró en su momento tener el mismo volumen de lo que era el ingreso por minería, que es bastante grande. Y otro de los ejemplos es Embol. Embol tiene un sindicato bastante interesante, bastante fuerte. Es gente que se especializa, además. Y hay uno último que podría ser el de cervecería, si no estoy... Y si te voy al otro extremo, el sindicato de la Caja Nacional, si te digo. Ya. Si te hablo de otro sindicato de Cotel, por ejemplo. Ok, ya. ¿Cuál es la comparación que equivalga a un desarrollo de ambas líneas de sindicatos? Mira, el tema de salud es bastante complejo porque todavía está altamente politizado, pero una de las previsiones que hay hacia el futuro es que estos trabajos en los cuales tiene que haber un contacto humano, un trato humano, sobre todo en lo que es medicina y salud. La interacción con la gente. La interacción con la gente no es reemplazable por tecnología, ni con tecnología. Y ahí hay una cosa muy interesante. Si lo llamamos así, es mano de obra necesaria e indispensable. Lo hemos visto durante la pandemia. Eso no es reemplazable con tecnología. Pero mira, tú has viajado recientemente fuera del país. Tú sales, antes tenías que entrar al aeropuerto, le entregabas tus papeles a la persona que te atendía, te los sellaba, te decía, ok, tiene listo. Ahora tienes una máquina que tú haces todo el trámite, ¿no? En teoría sí. No tienes el contacto, la interacción con una persona. Vas al supermercado, tú haces las compras, embolsas solito, te pagas solito y no hay otro contacto con una persona. Sí, desapareció ese trabajo. Eso es afuera. Te vas a una gasolinera, en la gasolinera tú cargas tu gasolina, otra fuente de empleo desaparecido. Y aquí tenemos tanta gente que va cargando gasolina. Sí. Te vas a un edificio, building, en Estados Unidos. Aquí tenemos a alguien que te va a tocar los pisos para que vayas al piso 10. En algunos lugares, sí. Ese trabajo ha desaparecido, ya no se existe, eso ya es muy antiguo. Pero si tú te fijas, van desapareciendo estos esos trabajos. Son trabajos que requieren mecánica. O sea, el hecho de facturar, por ejemplo, en los supermercados, eso requiere de cierta mecánica. Ahora, también implica que tú tienes que estar entrenado para eso. Ese ejemplo, por ejemplo, de los cajeros que desaparecen en los supermercados, lo debes haber visto en Target cuando fuiste hace poco afuera. A mí me pasó también. Yo entré al supermercado y, claro, mi primera necesidad era buscar el cajero. Claro. Había como 2 cajeros humanos y el resto eran máquinas. Sí. Sí. Entonces, yo no estaba entrenado para ese mecanismo, porque además es un procedimiento especial. Si quieres verlo tecnológicamente, es un algoritmo. Yo no estaba entrenado para el algoritmo, entonces necesitaba todavía de una persona, de un humano. Ahora, mira, acabo de leer hace una semana atrás un experimento que están utilizando en Holanda, en los Países Bajos. Y es que hay cajeros especializados en el trato a personas de la tercera edad. Una persona de la tercera edad, por mucho más de que hubiera sido autodidacta con la tecnología, sí necesita de un trato especial. Además, toma en cuenta que una de las mega tendencias en el mundo actual es que las personas de la tercera edad van a ir convirtiéndose en los mayores consumidores tanto de servicios como de productos. Hay una suerte más o menos de achicamiento en la población, o sea, todavía somos 8.000, sí. Pero vamos a ir achicándonos. Las personas en edad productiva van a empezar a jubilarse. Cada 80 años cambiamos de generación. Claro, y esas personas requieren de servicios, y esos servicios no pueden ser robotizados. En las cajas de los supermercados en Holanda tienen una caja especializada, se llaman los slow cashiers, es decir, los cajeros lentos. Estas personas no solamente están recibiendo los productos que la persona de la tercera edad le da, sino que conversan con la persona de la tercera edad. ¿Eso qué significa? Que esos supermercados, al haber implementado estas cajas, estas de cobro lento, han aumentado la cantidad de personas de la tercera edad que asisten a esos supermercados, ¿no? Entonces, ¿qué? Esa inversión en lo humano tiene réditos inmediatos. Eso también es un cambio de pensamiento, porque humanizas las relaciones, sí, porque, pues, ¿no? Porque claro, está uno de los mitos del capitalismo es que el capitalismo es frío, no necesita del contacto humano, cuando en realidad los negocios son contacto humano.
¿no? A ver, fíjate cómo las relaciones, cómo la construcción de relaciones comerciales en espacios comunitarios como por ejemplo el Alto. El tema esto de la fiesta, del preste, del baile, la danza, las reuniones, esos son mecanismos de creación de confianza y eso tiene que ser a través de lo que es contacto humano. Claro, ¿no? Necesariamente. No es que yo te mando un QR y yo te voy a vender una cantidad de productos. No, tengo que conocer, tengo que saber cómo es tu familia, tengo que entender cuál es tu contexto, porque principalmente tengo que confiar en ti. ¿No? Y a propósito del Alto y en esto que es la tecnología, ¿privatizar sería una solución del transporte en el Alto? Es que ya es privado. Es privado, pero... Es increíblemente privado. Claro, todo claro. Y sin una agencia de regulación. Eso, regular con una agencia. Lo que pasa es que nosotros tenemos en las etiquetas que solemos colocarnos, más o menos, esos son los ingenieros de la sociología. Ingenieros culturales se llaman en algún momento. El MAS tenía como 2, uno era bastante famoso, el Álvaro García, se crea un ingeniero cultural. Entonces, los ingenieros culturales nos ponen etiquetas que no nos dicen mucho a partir de la explicación, sino que deberían reflejar lo que son. Por ejemplo, a ver, tú dices transporte público, ¿no? El sistema de transporte público en La Paz y el Alto, en el sistema metropolitano andino, es público porque privado. Está abierto. En realidad es un sistema privado, de empresas privadas. Familiares privadas. Sí, ¿no? Empresas familiares privadas que no tienen ningún tipo de regulación. ¿Con qué nos han mamado? Somos sindicatos. Tú dices, pero claro, pues un sindicato significa que hay una organización, hay una representación, hay una capacidad de diálogo. No, estos son empresas privadas que se han puesto el título de sindicato y por lo tanto el Estado los mira como si fueran organizaciones sociales. Son empresas privadas. Y subvencionadas con gasolina de más, ¿no? Nosotros subvencionamos 3 cosas a la empresa privada del transporte. Les subvencionamos, por ejemplo, el tema del combustible. Les subvencionamos fuertemente el uso del espacio público. No pagan por el sistema de vías y de flujos. Y lo tercero es que subvencionamos el que no cumplan con los acuerdos laborales de los mismos choferes. ¿Me entiendes? Entonces, es como un espacio, básicamente, es capitalismo salvaje en el tema de lo que es transporte. Y hay una cuarta subvención, que es la última que tú acabas de mencionar antes de ir a la pausa. Hay una subvención cultural en cuanto al trato. Son empresas privadas de transporte de carga humana. No hay carga humana. Para ellos, nosotros somos carga humana. Por lo tanto, no tienen empatía. O sea, fíjate cómo el sistema de distribución de espacios en los minibuses y en los trufis te da a entender que los espacios en los que tú tienes carecen de comodidad absoluta y de seguridad absoluta, porque para ellos nosotros somos paquetes. Ahora, cuando tú dices para ellos, estamos hablando de una de las grandes mayorías de este país y que diría de Latinoamérica. Bueno, es una corporación, ¿no? Privada, grande, en lo que sí tienen... No les gusta el nombre de privados y corporación, son gente humilde que tiene su minibús, solamente un minibús o 2 minibuses, pero que viven el día a día, trabajan 14, 15 horas, 17 horas, dicen ellos, ¿no? Entonces tienen que vivir y que no alcanza para nada. Yo me pongo a pensar y pregunto, Yerko, y te digo, ¿qué va a pasar con estos señores de acá a 2 años? ¿Va a cumplirse la promesa de la alcaldesa de evitar los trameajes, de evitar este tipo de 3 filas, 4 filas en el Alto, tomando en cuenta que es un poder el sector de los choferes? En el Alto, en La Paz, en Potosí, en Tarija, en Cochabamba, son un poder. No, bueno. y de pronto aquí van a sacar diputados, senadores, concejal, y de pronto un presidente, imagínate. Sí. ¿Hacia dónde estamos avanzando con estas presiones? Sí, entendámoslo bien. El sistema de transporte privado en Bolivia es corporativismo autoritario. El asignarle esas responsabilidades de regulación y de consensos a los alcaldes es una trampa es una trampa perversa. ¿Por qué? Porque los alcaldes en este país, los del área metropolitana, pero también alcaldes en lugares pequeños, me estoy imaginando, ellos no tienen la capacidad de coerción. Claro. ¿Por qué? Porque no existen policías locales de tránsito. O sea, no existe un sistema de hacer cumplir las normas o los acuerdos a los que se ha llegado. Eso todavía está en manos de lo que es el sistema. No hay elementos coercitivos, ¿no? No tienen elementos coercitivos. Entonces, ¿de qué le puede servir, más allá de que sea una noble gestión, la de generar diálogo y consenso para llegar a acuerdos, el de Eva Copa o el de Iván Arias?
No tienen ellos el poder coercitivo. Y eso lo saben el sistema corporativo de transporte privado. No hay cómo hacer cumplir la norma. Entonces, lo que esto es un saludo a la bandera, todo lo que está pasando. Yo creo que es un ejercicio interesante de poder limitado por parte de los gobiernos locales. Pero si tú quieres plantearte la perspectiva, no tiene ningún efecto en ellos. O sea, no va a pasar nada. Lo que puede pasar... No, espérate un momento. ¿Por qué? Porque es así. El molestar a la gente con el tema del transporte, es decir, lo que es su desplazamiento, puede generar a movimientos sociales, o sea, a esto llamo, a manifestaciones sociales bastante violentas, que incluso te hagan caer los regímenes. Me voy a un ejemplo claro que ocurrió, empezó en Sao Paulo, el 2004, antes de la Copa Mundial en Brasil. Ese momento y esas manifestaciones empezaron en Sao Paulo y luego explotaron en otras regiones donde había un alto grado de dependencia del transporte. Mira que para en ese momento el presupuesto de cada ciudadano era 1/3 de su salario destinado a lo que era el transporte. Y además el transporte era negativo, les hacía tardar, no cumplía con las expectativas que como usuario tú tenías. Hicieron básicamente caer el gobierno de Dilma Rousseff. Porque fue ese malestar el que fue creciendo. Movimiento sindical. No solamente era movimiento, fue movimientos sociales espontáneos. Social. Ahora, ¿detrás de eso había alguna posición política? Porque se denuncia... Mucho más tarde hubo, pero ahora empezaron a darse cuenta de que esas manifestaciones que tenían que ver con algo que políticamente debió haberse manejado de otra forma. Además, le costó muchísimo, en ese momento era Haddad el ministro. No era ministro, estaba encargado del área metropolitana de Sao Paulo, era como el alcalde de Sao Paulo. A él le costó después en su candidatura el que le recordaran ese pasado y ese mal manejo. Ahora bien, Yerko, sucede esto con el tema de los municipios y se ha denunciado y se dice que detrás de esto está Evo Morales para desarticular y debilitar la gestión de Evacopa. Lo decían hace unos instantes. Evo Morales está detrás de esto. Tiene un aditamento político más este movimiento que podría generar en un hecho de violencia muy fuerte, tomando en cuenta que se viene el Congreso en Yapacaní, en Laucaeñe, en octubre, y acá quieren que sea en octubre también en el Alto. Hay un condimento político muy fuerte ahí. Es un condimento político, pero que yo no diría que tiene tanto efecto. A ver, porque lo que queremos relacionar en lo que tú dices es que el movimiento del empresariado privado de transporte en el Alto está casado con Evo Morales y la aspiración de Evo Morales de expulsar a Evacopa o por lo menos de disminuir la influencia política que ella puede tener a favor del gobierno de Luis Arce. Esa es la ecuación más o menos. Yo creo que hay en el Alto todavía un par de brokers electorales que se manejan para el Evo, porque esa es la obsesión del Evo. Para que entremos también a lo que es lo que está ocurriendo con el MAS. En este momento en el MAS están disputándose dos elementos de fuerza más o menos. Uno son los brokers electorales, es decir, gente que administra votos. En el Alto los brokers electorales son de la FEJUVE, de una de las FEJUVES y de las juntas escolares. En algunas FEJUVES la territorialización está claramente en el Distrito 8, que durante muchos años, sobre todo en lo que es el mandato de Evo Morales, recibía dinero como si fuera un municipio. Y ahí tiene mucho que ver el Ministerio de Descentralización y además lo que es el Ministerio, no es Ministerio, pero es el Viceministerio de Vivienda. Ellos metieron muchísimo dinero en el Distrito 8, considerando como un espacio, como si fuera una alcaldía aparte. Y era para debilitar a Soledad Chapetón, y era para también debilitar, lo están haciendo ahora para debilitar a Evacopa. ¿Ya? Ahora, tienen esos brokers electorales. En el resto del país, pareciera ser que los brokers electorales del MAS y PSP, al menos en lo que es su mayoría, estoy hablando de un 60%, ya han identificado que tienen que ir con Luis Arce Catacora, en la posibilidad de que este vaya como a la reelección. ¿Por qué el descontento con Evo? Porque no tiene poder económico. ¿Y no tiene plata? Exacto. No tiene el poder económico para movilizar y para sostener esas dirigencias o esas gerencias de voto. Se llaman, son managers de voto los brokers electorales. Y no lo hacen ad honorem, no lo hacen porque les gusta la política, lo hacen por beneficios económicos individuales. El otro grupo se llaman los topócratas. Los topócratas del MAS son los dueños de territorios. Es lo que nosotros también lo traducimos como caciques, caciques locales.
Esa es una pugna que se está llevando adelante. Ahorita hay topócratas que pertenecen a movimientos sociales y hay topócratas en el Alto, por ejemplo, hay dos, ¿no es cierto? Esto de quien controla la FEJUVE Evista y los de las juntas escolares. Esa pugna todavía tiene que resolverse y se va a resolver en los siguientes 6 meses. Además de una manera en la que a mí me parece que es bastante deshonesta para el país, porque lo que está haciendo el MAS, lo que está haciendo el presidente Arce, lo que está haciendo Evo Morales, han llevado sus primarias, que eso se debería resolver meses antes de la elección del 25, o sea, los primeros meses del 25, pero lo han llevado al escenario político nacional. Y nos tienen a todos los bolivianos hablando del tema, hablando del tema, cuando en realidad es una cuestión que lo tienen que resolver ellos de manera interna. Que además yo estoy seguro que ahorita lo que están haciendo es toda una pantomima violenta, porque tarde o temprano, cuando se den cuenta de que dividir sus votos les genera también la pérdida de representación y de poder de negociación hacia lo que puede ser cualquier gobierno hacia futuro, van a volver a pactar entre ellos. ¿Tú crees eso, Yerko, cuando tú dices, cuando se den cuenta? ¿Acaso son tontos para no darse cuenta ahora? ¿O nosotros somos los tontos que no queremos darnos cuenta? No es que la tontería esté en nuestro lado y tampoco en ellos. Ellos son bastante hábiles, son muy sagaces. Lo que ellos están tratando de hacer es medir en este momento qué nombre te puede generar el consenso para tener un gobierno, por lo menos, de mayoría parlamentaria y también de pesos en lo que son los Andrónico territorios. podría ser uno de los nombres que circulan. Imposible. Imposible porque está por un lado del Evo, del lado de los evistas. No, pero no solamente eso, sino Andrónico está ensayando convertirse en un broker electoral nacional. Y él no tiene las habilidades para eso. No tiene capacidad de negociación, pero por sobre todo no tiene capacidad de cumplimiento, porque lo que pueda prometer de que se va a hacer en el Senado no necesariamente lo va a cumplir. ¿Quién entra por el MAS entonces? ¿Qué figuras, fichas políticas tenemos? La estrategia por el lado de Arce es generar el aislamiento. Son dos pasos que tiene que hacer Arce con Evo para definitivamente él ser la única voz y mando en las elecciones del 25. El aislamiento y la proscripción. Si ahorita están viviendo la fase del aislamiento, y esto es así, te podría decir que es una ingeniería de aislamiento hacia el Evo, ¿ya? Si con el aislamiento es suficiente, van a pactar con el Evo algún tipo de cacicazgo local. En una senaturía por Cochabamba, al Evo no le viene mal. Para su movimiento, para su tranquilidad o su jubilación, es perfecta y además mantiene la representación de los sindicatos cocaleros. Es una fuerza de que él no quiere perder. Si, digamos, se resiste Evo Morales. Evo Morales puede convertirse en el Milei boliviano, no en el sentido que va a aplicar las políticas neoliberales, sino en que puede ser el disruptivo con el discurso. Porque además es en este momento Evo Morales el que está encabezando la tesis de el mito de la estabilidad. Nos ha mentido, Arce nos ha mentido. Ya. El siguiente paso es la proscripción, y esta es una proscripción jurídica. Porque no basta más o menos con decir Evo Morales no puede ser candidato, sino tiene que dar los casos. Evo Morales ahorita está gritando y está diciendo no quieren hacer la elección judicial porque los actuales jueces ya se han dado la vuelta y son ellos los que van a generar básicamente mi proscripción judicial. Eso se llama lawfare. Ahora, él tiene un equipo de gente. ¿Te acuerdas? La semana pasada había esta pelea entre los 200 abogados para el Evo y solo uno, Lima. Claro, era una suerte de David contra David Lima, ¿no es cierto?, contra Goliat Morales, más o menos, ¿no? En ese goliatismo jurídico, Evo Morales cuenta con dos por lo menos. Uno es Zaffaroni y el otro es el que también está llevando adelante el caso de Castillo en el Perú. Y la tesis del lawfare a él le funciona muy bien, además que puede estar financiado fácilmente por Cristina Kirchner. Si la proscripción se da, queda claro que solamente Arce. Y Arce demuestra que tiene el autoritarismo suficiente como para conducir el MAS. Y se queda con el MAS. Lo otro es que Arce se dé cuenta que no puede, ni con Evo, ni con el MAS. Proscribe al Evo y al mismo tiempo proscribe al MAS. Porque al MAS lo puedes proscribir o sea, puedes borrar su personería jurídica. ¿Con quién está el voto duro del MAS en este momento? Están en esa pugna. Están en esa pugna. Cuando te digo que los brokers electorales todavía están decidiendo y los topócratas también. ¿De 20-25%, 30% de bloque duro? En elección nacional, sí. Tú dices, se ha llegado a estimar que es 36% el voto duro del MAS y PSP. Urbano, rural, especial, con los cacicazgos. Pero ahí cuando esos cacicazgos están funcionando. Pero ese 36% ahorita es el que se está disputando más o menos. ¿Una segunda parte, Yerko? Cuando quieran. Con tu parte.
Claro, sí, con el sparring. Yerko, es un gusto tenerte acá. Es un placer. Interesante tener esta mirada, este análisis de lo que está ocurriendo. Todavía falta más. Estamos a muy poco tiempo y todavía hay mucho tiempo, como usted quiera verlo. Sin embargo, vamos a ir hablando la próxima de los candidatos, de quiénes podrían ser los elegidos por usted, a quién le va a confiar la posibilidad de que administre la billetera de este país. Después vamos a estar hablando. Gracias, Yerko, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto, un placer. Gracias.